7:10, bueno, ya un poquito más de 7:10. Y bueno, pues vamos a dar inicio con los que están presentes. Bien, la semana pasada les comentaba que el día de hoy, bueno, tenemos práctica todavía ahí sin concluir, la estaremos terminando el día de hoy, pero hoy para dar inicio teníamos ahí algunos pendientes que resolver para las próximas actividades que vamos a tener para el cierre del semestre. Bueno, entonces por ahí les comenté que entre ustedes, por ahí, en un tiempo que tuvieran, se organizaran en equipos, es decir, un máximo por el grupo de unos 3 equipos para realizar lo que es el proyecto final. Y entonces parte del día de hoy es organización de los equipos para el proyecto final, en qué va a consistir el proyecto final y más o menos indicarles en qué fechas estarían entregando. Bien, ok, entonces, para darle un poco de forma, abro el documento donde viene el proyecto. Y se los presento. Pantalla completa, pantalla 2. Bien. Bueno, el proyecto final se va a llevar a cabo entre equipos. La finalidad es que entre los participantes del equipo, eh, entre ellos se pueda generar lo que es una aplicación de manera distribuida. Es decir, la base de datos tiene que estar en un equipo de algunos de ustedes, el servidor web en otro y a lo mejor un, otro servidor que replique, por ejemplo, la información, ¿no? Si bien el alcance es algo optimista, puesto que, pues obviamente todos en general nos encontramos en diferentes ubicaciones y dependemos obviamente de nuestras redes que tengamos en nuestros domicilios, ¿no? Entonces, de eso va a depender, por ejemplo, a lo mejor el arreglo que se pueda generar. Nosotros, si bien en lo que llevamos, todo lo hemos hecho en nuestro equipo y sí virtualizando algunos servidores. Entonces, para el proyecto, ¿esto puede funcionar? Sí, sí puede funcionar. No hay ningún problema. Porque estamos limitados, por ejemplo, a veces a esas limitaciones, ¿no? ¿Qué nos falta por ver todavía en este curso? Pues bueno, todavía sobre aplicaciones, bueno, el medio de comunicación sobre APIs, todavía por ahí nos falta terminar de ver REST, seguiríamos con GraphQL, todavía por ahí estaríamos generando otras 2 aplicaciones y estaríamos viendo a lo mejor algunos motores de base de datos que podemos utilizar de manera gratuita consumiéndolos desde el internet, ¿no? Entonces, por ahí el proyecto final se puede enriquecer de esa manera. Lo demás es un poco de teoría, unas prácticas en base a esa teoría. Bueno, este miércoles tengo un viaje del trabajo, ¿no? Es muy probable que a lo mejor este miércoles, a lo mejor, no estoy seguro, a lo mejor no alcance a llegar. Entonces, lo más seguro es que el miércoles deje una tarea, esa tarea sea, por ejemplo, el pase de lista, por ejemplo, de ese día, para que la pueda entregar. Hoy mismo también les voy a compartir, por ejemplo, el ID,
el enlace para conectarse bueno, unirse a lo que es el Classroom, para que ahí podamos ir subiendo las prácticas que hemos ido realizando y de esa manera ir contabilizando lo que ya llevamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, yo les comparto el enlace de Classroom, ustedes se agregan a ese Classroom. La práctica, o más bien la primera tarea que van a ver es la de este miércoles, pero consecutivamente iré subiendo las otras prácticas que ya hemos hecho para que las puedan ir subiendo. ¿Qué es lo que necesito que suban, por ejemplo, en esas prácticas? Bueno, uno es, por ejemplo, una portada con lo que es el nombre de ustedes, el nombre de la práctica, etcétera, los generales, ¿no? Y después de eso, una hoja con la descripción del proyecto y lo que es el proyecto, ya sea en un zip o en alguna extensión que sí puedan subir, por ejemplo, a la plataforma. Creo que un punto zip, o sea, el proyecto zipeado, lo pueden subir. Entonces, así más o menos estaremos o estarán subiendo lo que son sus prácticas. Lo que no les había comentado es que, por ejemplo, cuando nosotros programamos, nosotros podemos poner ahí lo que son comentarios. Y a lo mejor esos comentarios pueden ser la diferencia, por ejemplo, con sus compañeros, ¿no? Si ustedes, si ustedes hacen sus prácticas, pueden agregar sus propios comentarios y de esa manera pueden hacerlos suyos, ¿no? Más suyos. Entonces, en lo que es el proyecto final, si bien va a ser un proyecto entre todos, en los comentarios va a venir por ahí la diferencia. Por ejemplo, la aportación a lo mejor de Andrea, ponerla entre comillas, esta parte, por ejemplo, fue de mi elaboración, en esta fue de mi cooperación, José Emilio de aquí hasta acá, yo participé en esto. Mucho en los comentarios se va a ver su aportación o en el mismo trabajo, en el resumen, a lo mejor ahí lo pueden describir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, punto número 1 es que por el chat les voy a compartir el Classroom. El punto número 2 es que la tarea para el miércoles. Punto número 3, que es de lo que empezamos a hablar, es lo que es el proyecto final. Y bueno, al final las prácticas que van a ir subiendo, conforme las vaya subiendo para que las vayan juntando ahí en el Classroom. Y tengamos por ahí los elementos para poder calificar. La ventaja de tener, por ejemplo, toda esa información registrada en lo que es Classroom va a ser que me va a facilitar hacia el final poder tener los promedios finales más en tiempo para que no nos extendamos más de la última semana de clases, ¿no? Y de esa manera podernos ir de vacaciones. Bien, entonces regresamos otra vez un poquito a lo que es el proyecto final. Entonces, aquí es la cooperación de todos. La idea es generar, por ejemplo, un sistema distribuido, es decir, que varios de los servicios que conforman nuestra aplicación estén en diferentes equipos. Lo comentaba, las limitantes a veces van a ser nuestra propia red, porque podemos, por ejemplo, abrir nuestra red sin salir de nuestra casa, configurar nuestro módem, por ejemplo, para que salga nuestra conexión, nuestro servicio de base de datos, y desde a lo mejor del equipo de Emilio o de Marcos poder consumir esa base de datos con la aplicación, ¿no? Y a lo mejor en el mismo equipo, por ejemplo, en mi mismo equipo a lo mejor estoy replicando en una máquina virtual y entonces ahí ya estamos distribuyendo, por ejemplo, esos escenarios, ¿no? Y a lo mejor en el mismo proyecto indicar, bueno, si se cae mi conexión, entonces ¿con quién salgo o cuál es mi salvavidas, ¿no? Y a lo mejor otro de los equipos puede hacer esa parte donde esté rescatando la información, ¿no? Bueno, imaginando podemos hacer varios escenarios, ¿no? Pero inicialmente es una aplicación que esté distribuida y que podamos accesarla, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, esta salida de internet, no pasa nada. Dentro de una red local podemos revisar, por ejemplo, la aplicación, ¿no? 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
ok. Ok, aquí me falta... Ok. Pues espérenme, jóvenes, porque aquí en esta presentación me faltan otros puntos importantes. Ah, caray. Uf. No está. Ok. Sí están viendo. Okay. La lámina, sí, ¿verdad? Ah, sí. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, lo comenté en un principio. Si desde un principio, perdón la redundancia, les hubiera dejado el proyecto final, por ahí hubiera habido más espantados, ¿no? Pero ya en este momento en el que ya vimos, por ejemplo, MariaDB, virtualizamos, entonces ya está un poco más sencillo verlo desde este momento, ¿no? Entonces, en realidad, vamos a tener, por ejemplo, vamos a hacer lo que es un CRUD, ¿no? Vamos a hacer varias operaciones para que nosotros podamos en nuestra aplicación poder hacer lo básico, un registro, una consulta, una eliminación. Esa eliminación puede ser lógica o como ustedes gusten, etcétera. Tiene que tener base de datos y esa base de datos se tiene que replicar. Y un servicio web, que es el que nos va a mostrar, por ejemplo, para los usuarios, la aplicación que ustedes van a desarrollar. Y bueno, y esta parte de aquí es la medular, por ejemplo, en lo que se va a tratar su aplicación, ¿sí? Yo nada más les voy a comentar, necesito que sea distribuido. Necesito a lo mejor que replique, pero que sí o sí consuma una API REST pública y de preferencia gratuita. Entonces, ahorita que veamos, por ejemplo, el cliente, en la práctica de cliente REST, van a ver que, pues, allá afuera hay varios APIs que se pueden consumir de manera gratuita y APIs que se pueden consumir desde método POST, desde método GET, sin ningún problema. Sé que hay, por ejemplo, APIs que uno se puede registrar y les permita el uso generando, por ejemplo, un token y consumiendo, ¿no? Pero esas APIs, por ejemplo, a veces son públicas, son gratuitas por cierto tiempo. La cuestión aquí es que no les cueste, o sea, que no tengan que pagar una suscripción para poder consumir, por ejemplo, un sitio y a lo mejor con ese sitio consulten el clima, ¿no? Entonces, por ahí tienen, por ejemplo, tarea en donde pues, hay que buscar, por ejemplo, esas APIs gratuitas y que a lo mejor sean fáciles de consumir. Bien, aquí, por ejemplo, voy a mencionar una posible proyecto, ¿no? Libros, ¿no? Por ahí en la web hay, por ejemplo, algunas APIs de libros donde tú puedes buscar por el nombre en una biblioteca, lo que es, por ejemplo, si hay en existencia es un libro, o a lo mejor buscar y que nos aparezca información de ese libro. Entonces, eso yo lo puedo transformar, por ejemplo, en una API para mí, en donde yo diga, bueno, yo soy una biblioteca y mi stock de libros es el que consuma yo ese servicio REST público, ¿no? Y a lo mejor yo sí me invento, por ejemplo, ¿cómo se llama? El stock de libros. Por ejemplo, busco el Principito, me da coincidencias y a lo mejor de manera aleatoria digo que tengo en un rango de 1 a 20, 15 libros, ¿no? Y entonces en esa búsqueda yo registro esa búsqueda en mi base de datos
Y si esa persona que buscó el Principito dice, lo quiero comprar, bueno, entonces de mi número aleatorio que yo dije que tenía de stock, le resto -1, ¿no? Y esa resta de -1 y ese registro del stock, del stock que yo me inventé, eso sí lo registro en mi base de datos, ¿no? Entonces, el buscar el libro, a lo mejor lo hago por el servicio red público, pero ya lo demás me lo invento, pero lo guardo en mi base de datos, ¿sí? Entonces, si yo busco la Divina Comedia y me sale un número aleatorio de stock de 10, bueno, entonces le muestro al cliente que buscó la Divina Comedia, ya habían 10 libros, y si le interesa uno, me va a decir, de esos 10 quiero uno, bueno, entonces eso lo registro en mi base de datos, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya tengo, por ejemplo, un historial en mi base de datos propia, pero también tengo todo el historial disponible que consulto en el API REST público. Entonces, para la próxima vez que yo consulte el Principito o la Divina Comedia, primero voy a buscar si está, por ejemplo, en mi base de datos, y si está, digo el stock que tengo de ahí, y luego si no está, pues ya me voy al API REST pública, ¿no? Y de esa manera me invento yo, por ejemplo, mi proyecto final. Entonces, más o menos en eso va a consistir, ¿no? Porque muchas veces cuando consumimos un API REST público solamente podemos consultar información, ¿no? Nada más consultarla, pero no podemos modificarla. Y la idea, por ejemplo, de un CRUD es poder hacer esas altas, bajas, lecturas en una aplicación. Uh-huh. Y bueno, y la documentación, ¿no? Aquí a lo mejor Postman está de más, pero el Postman lo mencionamos porque Postman es una herramienta que nos puede ayudar para el testeo. Primero, de esa API, de esa API pública, y ya después nosotros lo ajustamos, por ejemplo, a nuestro proyecto final. Bien, preguntas, dudas de lo que es el proyecto final, jóvenes. Sí, adelante. Por ahí escuché que creo que dijo yo y ya no, como que se entrecortó. Ok, Héctor. Que si alguien tenía alguna pregunta o duda de... Bien, bien. Estaba muy bien. Adicional a esto, jóvenes, yo pasé por lo que están cursando, ¿no? En ese sentido también, lo que también les quiero por ahí comentar es que este proyecto se puede sumar a cualquier otro proyecto que ustedes vayan a desarrollar de sus otras asignaturas, pero obviamente que cubra, por ejemplo, esta parte, ¿no? O sea, sin problema, si se ajusta, por ejemplo, a algún proyecto que ustedes tengan de otras asignaturas, pueden complementar, ¿no? Y pueden matar de ahí a lo mejor dos pájaros de un tiro, viendo que por de ahí también ustedes en esa parte tienen la última palabra, ¿no? Si creen que lo pueden complementar con algún otro proyecto, adelante, sin ningún problema. Yo de este lado, para mí, no le voy a poner ningún pero, ¿sale? Bien, entonces aquí en el chat les comparto el Classroom para que se puedan unir. Esto también lo voy a pegar en lo que es el grupo de WhatsApp para que los que por ahí a lo mejor el día de hoy no alcanzaron a unirse a la clase, también se puedan ir uniendo. Bien, el día de mañana, bueno, ahorita está vacío, no hay nada. Entonces, el día de mañana voy a subir, por ejemplo, la tarea para el miércoles.
Em, eh, es, bueno, si suspiro y pienso, porque normalmente cuando uno va de comisión, uno se va temprano, hace la comisión, se trabaja duro, se regresa y todo lo demás, ¿no? Pero muchas veces en el regreso, a veces las cosas se complican un tanto llegando a Querétaro o a lo mejor en el camino, ¿no? Eh, Normalmente, por ejemplo, yo voy a hacer trámites a la Dirección General de Profesiones y, y así como, por ejemplo, de repente los jóvenes, a lo mejor ponen excusas para decir, profe, sí iba a hacer la tarea, sí la hice, pero se me olvidó. Eh, en una ocasión que fui a la Dirección General de Profesiones para entregar, por ejemplo, información, porque en ese entonces todavía era obligatorio, por ejemplo, entregar una copia, por ejemplo, de la solicitud que se realiza ante dicha institución para que las solicitudes caminen y se gestionen. Me sucedió de todo, ¿no? Bueno, no una llanta ponchada ni tanto así, pero sucedió que, por ejemplo, a la mitad del camino se volteó un camión. Entonces, literal, el camión acostado entre los tres carriles. Entonces, para pasar el camión y seguir por mi camino, porque adicional a eso, ni para atrás ni para adelante, 1 hora y media. Pero como salí temprano, pues todavía me daba una holgura de tiempo para poder llegar. Porque, por ejemplo, las solicitudes tienen un horario, o sea, de las 10, 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y de ahí hasta las 2 en punto y ya no se recibe más, ¿no? Salí, por ejemplo, de, de ese tráfico, como 1 hora y media les comentaba, y llegando a la caseta de Pozotlán, hay un camellón, bueno, sobre todo la autopista hay un camellón, pero están construyendo, por ejemplo, un puente y desde tantito antes uno llega y desde ahí ya estaba la fila, por ejemplo, para las casetas. Ahí me tardé 1 hora y media. Sin mentirles, eran las 12 y pico cuando pasé, por ejemplo, la caseta de Tepozotlán, pero porque estaba tomada, jóvenes. O sea, algunos cristianos tomaron todas las casetas y solamente dejaron una de un lado y el otro de otro para que todos pasaran. Entonces, ya había hecho el viaje, entonces, pues, si ya estaba más que para allá, entonces seguí el camino. Para llegar, por ejemplo, a la Dirección General de Profesiones, desde Tepozotlán, bueno, desde Cautitlán está el segundo piso y uno se puede ir por arriba todo el camino y así ahorras tiempo, tráfico y lo demás. No alcancé el segundo piso. Me tuve que ir por abajo y llegué a la 1:55 y me recibieron. Entonces, y cuando llegué, por ejemplo, les platico porque cuando llegué ahí a la ventanilla, le comenté al dictaminador, le digo, no me va a creer lo que me sucedió, pero un camión volteado, tomaron la caseta y aparte no me subí el segundo piso. Y me dijo el dictaminador, bueno, pero llegaste antes de las 2, entonces te recibo. Y me alcanzó a recibir, ¿no? Entonces, aquí a pesar de que me pongan excusas, se va a recibir el proyecto, jóvenes, ¿sale? Entonces, este es el proyecto que dejamos para la última semana de clases. Es decir, que se estará entregando casi en la última semana de noviembre, justo antes de los finales. Entonces, nosotros tenemos las clases de lunes y miércoles. Entonces, el proyecto se puede entregar el lunes último de esa semana para que yo los recibe, los califique y para el miércoles que sigue de esa misma semana yo entregue ya los promedios y nos vayamos de vacaciones. ¿Sale? Bien, bien. Entonces,
¿Los equipos ya los tienen, jóvenes? O sea, ¿ya saben con quiénes van a formar sus equipos o todavía no han platicado entre ustedes para decir, yo, Marco, soy con Diego, Emilio, tal, tal? O yo, Andrea, soy con Jimena, bla, 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 y listo. ¿Todavía no han platicado en cuanto a los equipos? Ah, bueno, entonces voy a generar en el Classroom una tarea solamente para que uno de los equipos suba su comentario de mi equipo es con Marcos, Diego, etcétera, etcétera. Bien, y de esa manera yo voy a saber ya quiénes son el equipo de ustedes. ¿Se puede equipos individuales? Sí se podría, pero por ahí estaría la limitante a lo mejor de poder distribuir, por ejemplo, su aplicativo. ¿Sale? Entonces, de preferencia que sea en equipos. Individual, no les digo que no, porque a veces hay particularidades. O sea, sí, sí lo puedo recibir, pero de preferencia que sea en equipos. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, esto de aquí ya comenté que también el miércoles, bueno, lo de también lo del viaje a México es de que todo puede suceder. Ese mismo día, cuando vine de regreso, la caseta todavía estaba tomada y llegué aquí casi a las 8 de la noche. Eso fue esa vez. La última vez que fui hace, um, creo que en junio, este, todo excelente, por ejemplo, de aquí hasta la Dirección General de Profesiones, entregué documentación, fui al restaurante a comer y de regreso, eh, sí, de Tepozotlán, o sea, desde bajando del segundo puente de, de la Ciudad de México, llego uno a Cuautitlán. Desde que bajé del segundo piso hasta la caseta, a vuelta de ruedo, a vuelta de rueda. Llegué ahí justo bajando a las 3 y pasé la caseta a las 5:30, casi las 6. Y entonces de ahí para acá todavía son pues casi 3 horas. Entonces también llegué como a las 8 y feria. Entonces voy a salir de comisión, jóvenes. Lo más seguro es que vaya llegando 8, por ejemplo, 8 algo de la noche, pero apenas aquí a Querétaro. Después de ahí para trasladarme acá, entonces, por eso que deje la tarea para este miércoles. ¿Sí? Bueno, entonces la tarea, les comento, va a estar ahí en el Classroom para que también la puedan desarrollar y lo puedan subir. La tarea no es para ese mismo día, sino para que vean en qué consiste, hagan la investigación y después la suban antes de la próxima clase, que puede ser hasta el próximo 18, creo, de septiembre, ¿no? Porque hay puente, ¿no? Para la semana del grito, lunes y martes me parece que es de puente, pero el miércoles sí tenemos clase. ¿Sí? ¿Sí estoy en lo correcto o hay alguna diferencia en sus agendas, jóvenes? Sí, profe, sí es lo mismo. Ok, perfecto. Bien, entonces la tarea sería hasta para ese día. Va a estar abierta hasta el 18. Ok, bien, bien, bien. ¿Dónde está pues, ok. Bien, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Teníamos aquí nuestro index y tenemos ya aquí nuestro código 200, código 400, cuando lo pasamos a consumir. Estamos conectando a
a nuestra base de datos que tenemos virtualizada. Entonces aquí tenemos estas dos funciones y solamente vamos a desarrollar el método delete y yo creo que y update. Nada más vamos a generar los otros dos procedimientos para eliminar y actualizar y finalizamos nuestra práctica de API REST, ¿sí? Del servidor básico, por ejemplo, para consumir, por get, post, delete y ¿cuál podemos utilizar? Y put, yo creo que put. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra práctica. Este proyecto se los compartí ahí por el WhatsApp, o sea, así como está ahorita, este de aquí está en el WhatsApp. Es decir, la conexión hacia la base de datos, esta funciones PHP también tiene lo mismo. El index es justo como se los compartí. Bien, entonces lo que sí no he abierto es mi virtual box para levantar las máquinas virtuales y se puedan consumir. Se puedan utilizar. Ah, otra cosa sobre el proyecto. Ok, aquí pasó un error. Ok, ahorita lo levantamos otra vez. Sobre el proyecto. El proyecto lo pueden hacer bajo cualquier plataforma, ¿no? Pero vamos a partir de lo que ya vimos, ¿sí? Entonces, partimos de lo básico y si ustedes les quieren poner estilos o si lo quieren hacer con React o cualquier otra plataforma para generar un servicio web, lo pueden hacer. Entonces, pero aquí la idea es que no se les complique, ¿de acuerdo? O sea, de lo básico en hacia adelante, que ya vimos, que ya probamos aquí, por ejemplo, en la clase, de ahí partimos. Si en el estilo le quieren meter cualquier otra cosa diferente a Bootstrap, no hay ningún problema. Si quieren la funcionalidad, no un tanto que se vea bonito, sino aquí es que funcione, ¿sí? Ya después, cuando tengamos más tiempo, la validad la podrán calificar los clientes, ¿no? Pero aquí de momento es que funcionen las cosas. Bueno, aquí esto ya está. Todavía está cargando, entonces nada más esperamos un poco para que el servidor esté encendido de manera normal y después empezamos a revisar lo que ya llevamos. Voy a ir abriendo Postman.
Ok, y bueno, aquí se guardan las pestañas. Bien, entonces, el error que por ahí teníamos era precisamente en la consulta. Lo único que hicimos en la consulta fue hacer la modificación. Funciones, aquí está funciones. Aquí. Lo teníamos, por ejemplo, con comillas simples. Lo que hice fue cambiar, por ejemplo, comillas dobles para poder hacer esta parte de aquí, ¿sí? Si observan aquí, las comillas dobles están de inicio a fin y no estoy concatenando de manera normal, sino que aquí dentro, por ejemplo, de las variables que ingresamos para que se ejecute el query, solamente tenemos comillas simples, nuestro parámetro que vamos a ingresar al momento de consumir el método, y así pasamos la información. Entonces, esto fue lo que modifiqué para que se pudiera guardar la información de manera correcta. Bien, entonces aquí tenemos la solución al problema que teníamos en la clase pasada. Bien, entonces con esto ya se está guardando información. Ahora, si me voy, por ejemplo, a Postman, aquí en Postman teníamos nuestro JSON, bueno, aquí como por ejemplo nuestro write, que hice close, okay. Aquí tenemos nuestro array, por ejemplo, donde decimos la variable y qué es lo que vamos a guardar en nuestro servidor. Entonces, estos datos ya los guardamos en el servidor. Entonces, voy a escribir, por ejemplo, otra cosa. Voy a poner Miguel Rivera, por ejemplo. La contraseña MR1234 y status, le voy a poner una variante, ¿no? Ok. Y todo esto lo mandamos por post. Ok. Entonces, si me voy aquí a nuestro index, cuando yo mande las cosas por post, si envío esto por post, lo que se va a ejecutar es, primero va a ver si en datos llevamos algo. Esto lo voy a comentar. Si en datos llevamos algo, aquí vamos a validar si datos lleva algo o va nulo. Si lleva algo, entonces nos va a retornar un código 200, pero si nuestra variable datos va vacía, nos va a generar un 400. Entonces, esto es lo único que nos va a responder nuestro index PHP. Entonces, nuestra función de insert es la que nos va a retornar un sí o un. Si me voy a mi función, aquí es donde nosotros retornamos esa respuesta al momento de consumir nuestra función, bueno, nuestro método. Bien, entonces me regreso a Postman y de aquí ya sabemos esto. Le doy por método post enviar y tenemos un código 200. Si me voy y, bueno, esta es la URL de mi proyecto. En ustedes, si lo tienen igual en el IIS, pues va a tener más o menos la misma ruta o diferente ruta, y lo mismo si lo tienen en Shop. Me voy aquí a esta otra pestaña, bueno, la primera. En esta primera, bueno, aquí voy a copiar la URL, me voy a una pestaña que no tenga nada, solamente voy a escribir la ruta, no voy a enviar ningún ID ni nada, entonces aquí me tiene que dar todos los resultados y aquí los tenemos.
Entonces, si observan aquí en el último registro, ahí tenemos a Miguel Rivera, la contraseña y OK. Yo me acuerdo que esto se podía ordenar. Pero ahorita no. No me acuerdo cómo. Bueno, pero aquí ya está el resultado. Entonces ya veo que sí. Y entonces puedo ver que es el ID 5. Entonces me voy al GetTodo. Cuando yo le puedo pasar un ID, y entonces aquí le paso el ID 3. Digo, el ID 5. Y envío. Entonces, aquí ya tengo ese registro que yo ya envié. Bien, entonces, mi servicio, mi servidor ya registra, ya puede consultar por un ID en específico o por todo en la base de datos. Entonces, ahora vamos a hacer la función de actualizar. Entonces, lo vamos a hacer bien básico. No vamos a, bueno, base a una consulta podemos sacar el ID y teniendo el ID, como lo vemos de este lado, este ID, por ejemplo, este otro ID, nosotros podemos hacer la actualización, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, así nuestro array y únicamente vamos a agregar un ID y lo que le vamos a pasar para actualizar toda esa fila en la base de datos. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestra función a funciones y para hacer esto rápido pues vamos a copiar, por ejemplo, insert. Damos unos saltos de línea y tenemos ahí. Les había comentado que nosotros hacemos nuestros proyectos, entonces podemos comentar, ¿no? Entonces, esto va a ser el update. Y listo. Bueno. A manera, por ejemplo, de estudiantes, pues obviamente nos es muy práctico comentar, por ejemplo, todos nuestros códigos, ¿no? Pero ya cuando nosotros subimos esto, por ejemplo, a producción, obviamente todo lo que es comentario va para afuera, ¿no? Nosotros programamos y comentamos para que en un momento dado, cuando regresemos a esa parte en específico, sepamos para qué es, para qué funciona, ¿no? Pero muchas veces, ya en producción, si alguien más ve, por ejemplo, el código, entonces, y tiene fines maliciosos, pues obviamente no sabemos, no queremos que afecte, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mejor quitar el código. Digo, los comentarios. Bien, entonces, ok, este va a ser update. Nuestra función update. Obviamente todo esto se va para afuera porque un update tenemos lo que es... Ok, sí, todo esto para afuera. Lo borramos. Pero el esqueleto adicional, o sea, todo lo demás, todo esto, es tal cual lo que necesitamos. Cuando nosotros hacemos un insert, hacemos una modificación que afecta una fila, ¿sí? Y cuando hacemos, por ejemplo, un update, hacemos exactamente lo mismo. Afectamos a lo que hay en una fila. Entonces, el retorno de la comparación que nosotros vamos a hacer es la misma. Entonces, también el return, o sea, lo que nosotros vamos a retornar de este método, pues nos va a funcionar para saber si sí se actualizó la información o no se actualizó en la base de datos. Entonces, aquí nuestro dev es prácticamente lo mismo que en el insert,
pero obviamente nuestro query es el que va a cambiar. Entonces tenemos ahí un update, ws-swap, set, y aquí le pasamos tanto la columna como el dato que queremos actualizar. Entonces vamos a seguir esta misma nomenclatura, sintaxis que utilizamos de este lado. Entonces vamos a actualizar todas las columnas menos el ID, ¿sí? Porque el ID aparte es nuestra llave primaria de nuestra base de datos, entonces esa no la podemos actualizar. Ese va a ser nuestro punto de partida para que nosotros actualicemos cada una de las filas. Bien, entonces tenemos ws-nom. Esto va a ser igual, comillas simples, coma, y aquí le pasamos signo de gato, signo de pesos y nuestra variable. Esto lo hago más hacia adelante para que no se me vaya juntando. Entonces, ws-ap igual, comillas simples, y pasamos el siguiente parámetro, coma, ws-pass, sí, dos pass, no, nada más una s, igual, comillas simples, coma, y doble s-status, igual, comillas simples, y ahí lo tenemos. Bien, aquí ya actualizamos todas nuestras columnas y falta decir bajo qué identificador, where y nuestro ID. Pero este ID tiene que ser exactamente como lo tenemos en nombre, como lo tenemos en nuestra base de datos. Bien, entonces no me acuerdo cómo es el ID, entonces creo que es esta de aquí. IDWS. IDWS es igual a, aquí le vamos a pasar ID, y comillas simples, ID, y listo. Ahora sí acercamos nuestro punto y coma dentro del query y nuestro punto y coma que cierra nuestro comentario, bueno, cierra nuestro query completamente. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, vamos a ver en nuestra máquina virtual, nada más para corroborar si el ID sí se llama así, Debian-2025, no mayúsculas, Debian-2025. Imagínense, jóvenes, acá en donde estoy laborando por las mañanas, se incrementaron las políticas de seguridad. Entonces, imagínense acordarse de una contraseña de mínimo, más bien, 16 dígitos. Y que debe de incluir mayúsculas, números y caracteres especiales. Es una agonía cada que se bloquea nuestros equipos.
por inactividad, ¿no? Es de esas veces de que estás trabajando, volteas y regresas y ya está bloqueada. Ojo, no sé qué pasó. Bueno, entonces Debian-2025 es una dulzura de contraseña. Para cuestiones académicas me refiero, es corta, rápida, pero 16 con todo lo demás es un martirio. Pero es lo de hoy, ¿no? Lo de hoy es tener, por ejemplo, contraseñas complejas para poder eliminar a veces algunos problemas de intrusión en nuestros servidores o bases de datos, todo lo demás. Bueno, entonces entramos a nuestra base de datos, hacemos un use databases, punto y coma, show databases, punto y coma, y aquí tenemos nuestra base de datos, la que vamos a ingresar. Entonces use swap, punto y coma, y describe lo que es ws-swap, punto y coma. Y sí, aquí tenemos que nuestra llave primaria, nuestro ID principal se llama IDWS. Entonces, con eso ya corroboramos lo que tenemos aquí en funciones. Esto de aquí está correcto. Bien, entonces ahí ya guardamos funciones y nos vamos a nuestro index. Bien, aquí en nuestro index tenemos, pues aquí nuestro case para post. Entonces, literalmente, por ejemplo, esto lo vamos a reutilizar. Y este de aquí cierra aquí y termina acá. Entonces, nuestro siguiente caso. Bien. Si vamos hasta aquí, jóvenes. Ok. Muy bien, muy bien. Ok, entonces aquí no vamos a utilizar post para hacer la actualización. Vamos a utilizar put. Y esto pues tal cual nos va a servir porque nosotros al momento de enviar la información a nuestra index tenemos que enviar esos datos, recibirlos para después poderlos mandar por este if a nuestra función, a nuestro método update, pero con minúsculas, update. Todo esto de aquí nos sirve porque realmente son las columnas que vamos a actualizar, pero nos hace falta data. Data y le vamos a pasar ID solamente, coma, espacio, ¿sí? ¿Por qué solamente ID? Porque acá en funciones nosotros así lo describimos, solamente ID. ID de este lado y nuestra columna así se llama IDWS. Bien, entonces aquí actualizamos y literal, ok, ya aquí modificamos. Bien, entonces de este lado de nuestro servidor ya actualizamos esta función. Nos vamos a ir aquí a Postman. Miguel Rivera estaba en la posición número 5, entonces esto lo voy a copiar. Bueno, más bien, primero voy a copiar la URL, voy a abrir una nueva pestaña. Aquí agrego mi URL, aquí selecciono el método put, me voy a body, me voy aquí a row, y aquí voy a poner mi JSON, mi array, ¿no? Que voy a utilizar para actualizar. Entonces, copio de aquí hacia acá. Quieren esto igual
Se los paso aquí por el chat para que sea más sencillo. Y a esto le voy a agregar el ID, ¿sí? Entonces, ¿alguien está en espera? Sí, ¿verdad? Ah, no, ya están todos en la clase. Le di acceso a Álvaro, pero no lo veo. Bueno. Ok. Bueno, y entonces aquí ponemos comillas dobles. Ponemos solamente ID, 2 puntos, otra vez comillas dobles y coma. Sí, aquí está. Ah, ok, ya le di. Y sobre el ID 5 vamos a modificar a Rivel, que es nuestro último registro. Entonces, aquí le vamos a agregar a Miguel Ángel Rivera, por ejemplo. Nada más lo vamos a hacer más largo. Y la contraseña le vamos a poner 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y OK en mayúsculas. Bien, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el 5 actualizado, ¿sí? Entonces, eso le vamos a dejar aquí y vamos a abrir otra pestaña donde lo vamos a buscar. Pero aquí por put vamos a mandar esta actualización. Bien, entonces le damos clic aquí en enviar por método put, que nuestro servidor lo va a recibir y nos va a ejecutar esta función. Entonces, veamos. Le doy aquí en enviar. Se envía. Tenemos ahí un código 200. Entonces, voy a abrir una nueva pestaña. Voy a copiar la URL. Aquí tenemos la URL, método get. Aquí en key le voy a pasar ID. Y en el valor le voy a pasar el número 5. Y envío. Y listo, aquí para el ID 5 tenemos ya Miguel Ángel, Rivera, M1, 2, 3, 4, 5, 9 y OK. Y de esa manera ya ahí estamos consumiendo así de manera muy sencilla, muy básica, nuestro servidor por API REST. Si ven, en políticas, pues es muy sencillo, no tenemos ninguna restricción, ¿no? O sea, no hay algo que nos diga, lo tienes que consumir de esta manera, sino que sencillamente ponemos sobre la URL lo que queremos consumir o lo que queremos buscar, que sabemos que existe, por ejemplo, en el servidor, y el servidor nos va a retornar información. Obviamente esta información nosotros la retornamos de cierta manera, ¿no? O sea, nosotros la organizamos para que aparezca así. Bien. OK. Entonces, pues esto es lo más sencillo. Bien. Ahora vamos a utilizar lo que es el siguiente método para poder eliminar. Eliminar está bien cuando nosotros, por ejemplo, hacemos este tipo de prácticas, ¿no? Pero muchas veces ¿cómo se llama? En aplicaciones comerciales, lo que van a ver o lo que van a generar mucho son eliminaciones lógicas, jóvenes. Es decir, un estatus que para, por ejemplo, al cliente no elimine, por ejemplo, la fila, sino que simplemente es por un estatus dentro de esa columna, o sea, dentro de esa fila más bien, de información de un ID en particular, lo que hagamos es decir, esta fila está eliminada, OK, le ponemos ahí un sí, o un OK, o un 0, o un 1, ¿no? Y de esa manera, cuando nosotros consultemos esa información en base, por ejemplo, a esa columna o ese estatus, poder mostrarla o no mostrarla para nuestros clientes. Esto es muy importante porque cuando nosotros
guardamos toda la información en nuestra base de datos, es muy útil tener el registro completo, aunque tengamos un registro, una eliminación lógica, ¿no? Así no perdemos, por ejemplo, ese registro, pero para el usuario sí no lo vamos a presentar. Esto se utiliza mucho, mucho. Casi pudiera ser como con esto nosotros podemos hacer un control C, ¿no? Lo borraste, sí. Lo puedes recuperar. Obviamente que cuando uno lo elimina por completo, pues no se puede recuperar. Pero si nosotros tenemos esas eliminaciones lógicas, pues sí podemos hacer ese control C, control Z para poder hacer un paso hacia atrás, ¿no? Bien. Ok. Bueno, pero en este caso sí vamos a hacer la eliminación, nada más para utilizar delete, ¿no? Bien, nos volvemos a ir a nuestro Visual Studio Code. Nos vamos aquí a funciones. Y bueno, aquí va a seguir nuestro función, nuestro caso, bueno, aquí sí nuestra función delete. Y en este otro lado va a ser nuestro case para eliminar. Bien, entonces, aquí en funciones, funciones. Aquí vamos a utilizar no, pues también esto de acá. Ok, aquí vamos delete. Nuestra función de delete. El único parámetro que necesitamos, por ejemplo, es el ID. El ID porque nuestra tabla tiene una llave primaria y esa llave primaria es delete. Entonces, ¿podemos borrar sobre esa tabla? Sí, únicamente por esa fila. Por ese identificador. Bien, entonces, aquí también vamos a borrar todo esto de aquí hasta el where. Entonces, decimos delete from ws-swap, donde el ID ws sea ID. Y lo demás es prácticamente lo mismo. Ejecutamos, por ejemplo, este query hacia la base de datos y el resultado lo guardamos aquí en nuestra variable result. Entonces esto está de más porque realmente aquí lo estamos guardando y lo que diga nuestra conexión es donde nosotros mandamos. Ok, esto está de más. Ok, entonces así lo dejamos. Entonces, dependiendo de lo que ocurra, si se elimina o no se registra, si se elimina o no se elimina, eso con esta función de filas afectadas, nosotros podemos retornar un verdadero o un falso. Entonces, aquí guardamos nuestra función. Nos vamos aquí al index. Y aquí en nuestro index, para el caso delete, pues realmente es casi lo mismo. Bueno, estos de aquí también van con un código 400. Aquí cuando las cosas fallan. Pero cuando no, tenemos 200. Bien, entonces lo utilizamos para no cansarnos y aquí utilizamos delete.
Obviamente aquí no vamos a utilizar esto. Entonces aquí datos no va a existir. Vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro iset de index. Y aquí vamos a decir que nuestra función de eliminar solo va a contener aquí nos falta uno y como estamos utilizando get, aquí lo que le vamos a pasar es get, abrimos comillas y le pasamos el ID. Bien. Nuestra función nos va a retornar un falso, un verdadero, y dependiendo de ese retorno, vamos a tener un 200 o un 400, así como lo venimos viendo en las otras funciones. Bien, entonces aquí guardamos. Guardamos. Ok. Nos vamos a Postman. Aquí, vamos a utilizar esta pestaña que tenemos abierta, donde consultamos el ID5, y lo que vamos a hacer es que vamos a borrar este ID. Bien, entonces aquí le vamos a poner por el método delete. Tenemos el ID5, aquí ID5, y lo mandamos, lo enviamos. Y nos dice un código 200. Ahora, lo puedo consultar aquí mismo, pero lo voy a consultar directamente en la base de datos. Está bloqueada. Hacemos... estoy aquí. Entonces, Debian-2025. Enter. Y hago un select from ws-swap punto y coma. Y si observamos, ahí ya no está el número 5. Ya está eliminado. Ok, me voy a ir otra vez aquí a Postman. Me voy a ir al método post, que aquí ya tengo guardado. Voy a volver a guardar a Miguel Rivera, ¿sí? Lo vuelvo a guardar. Me va a enviar un código 200. Me voy a mi base de datos. Vuelvo a buscar. Y obviamente el registro 5 ya no lo voy a poder tomar, sino que ya se va a brincar a número 6. Puedo ir otra vez a mi Postman. Puedo hacer, por ejemplo, el update. Aquí estoy en update. Digo que voy a actualizar el número 6. Lo envío. Reviso en mi base de datos. Y si ven, aquí ya tengo actualizado. ¿Sí? Y de esta manera tenemos, por ejemplo, un servicio. Bueno, tenemos un servidor que tenemos solamente ahí un index que está recibiendo peticiones, las consumimos en el servidor y mandamos la respuesta. Entonces, esas peticiones las estamos recibiendo por diferentes, por ejemplo, métodos de comunicación, ya sea get, post, put, delete, pero obviamente, por ejemplo, nosotros esto lo tenemos que documentar para que si un cliente real quisiera consumir nuestra aplicación, pues sepa qué parámetros debe de escribir en sus URLs para poder consumir la información que tenemos. Si bien esto es algo muy básico, pero de esta manera ustedes
si, si trabajan, por ejemplo, en un servicio aeroportuario o cosas así, pues ustedes pueden subir, por ejemplo, la información para que los clientes las puedan consumir y en base a ciertos valores que puedan consumir esa información directamente, ¿no? Desde su servidor. Bien, entonces hasta aquí nosotros concluimos, por ejemplo, esta parte de la práctica de nuestro servidor REST. Y la siguiente práctica sería el consumir una REST API pública. Y para eso hay, por ejemplo, dos procedimientos, ¿no? Nosotros con PHP, por ejemplo, podemos consumir lo que hay, por ejemplo, en una página web, con el método o con la función curl, pero también nosotros podemos consumirla también por... creo que estas son funciones asíncronas desde JavaScript. Ajá, entonces, tenemos dos tipos de manera que podemos utilizar para poder consumir APIs públicas. Son, por ejemplo, ya casi son las 8:30, jóvenes. Es sencilla, por ejemplo, la práctica, pero sí más o menos nos lleva un poco de tiempo. Me refiero a que no, en esta práctica que vamos a realizar, no es que vayamos a generar una base de datos, en nosotros registrar información ahí, sino que sencillamente de APIs que se encuentren públicas, nosotros vamos a consumir esas aplicaciones para poder ver qué información nos dan de manera gratuita. Ajá. Entonces, a lo mejor en lo que nos podemos tardar es si el PHP que estamos utilizando no tiene activada esa librería para poder nosotros utilizar curl, ¿no? Y por la parte de JavaScript, a lo mejor nada más sería cuestión de probar si funciona o ver algo adicional, pero con esta parte no necesitaríamos como modificar algo, ¿no? Entonces, a pesar de que se platique así sencillo, nos va a llevar algo de tiempo. Entonces, les pregunto porque son casi las 8:30. ¿Quieren que aquí finalicemos la clase o nos sigamos hasta las 9? Y la próxima clase vemos ya la práctica completa sin cortes, por ejemplo, de hoy a la siguiente. Y hoy a la siguiente sería pues algo bastante largo, sería hasta... Ah, no, sí. No, la siguiente, el miércoles salgo de comisión, entonces sería hasta el próximo miércoles 18. Ok, entonces le dejamos hasta aquí y en la próxima clase generamos la práctica de cliente de REST. ¿Ok? Bien, bueno, antes de que salgan de la clase, por ahí nada más vean que su nombre esté en el chat y listo. Nos vemos aquí la próxima clase, jóvenes. Que muy probablemente sea hasta el próximo 18, porque se cursa ahí sí, el 10 es el que salgo de comisión. Estos son puente, entonces... 17, hasta el 17. Por ahí estaba confundiendo. Entonces hasta el 17 nos vemos. Sí, profe, gracias. De nada. Hasta luego. Nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta luego.